Muy bien. Vamos empezando. Ahora sí, vamos a irnos rapidito, porque a estas alturas del partido yo todavía no desayuno. Entonces, para que se van acostumbrando a la idea. Entonces, estamos a partir de hoy en construcción de estructuras y recursos de la construcción. Entonces, aquí me permito presentarme. Yo soy Guillermo Ruiz Buenrostro, ingeniero civil. Yo soy por la Universidad de Guadalajara. También tengo la especialidad en vías de comunicación, lo que significa que las carreteras, los concretos y los pavimentos son lo mío. Soy maestro en movilidad urbana, transporte y territorio y desde el 2009 trabajo en temas de ingeniería civil. Vamos a aprender aquí, pues básicamente, todos los conceptos básicos y generales sobre la industria de la construcción. Obviamente, cada tema que nosotros veamos puede aplicarse a alguna de las múltiples ramas que tenemos de ingeniería civil. No importa si nos dedicamos a construcción de casa-habitación, nos dedicamos a carreteras, nos dedicamos a minería, nos dedicamos a hidráulica, todos los conceptos básicos se comparten y podemos encontrar muchas, absolutamente muchas similitudes entre cada uno de los tipos de trabajos que vamos a realizar. Vamos a ver entonces desde el proceso constructivo en estas primeras semanas hasta la determinación de los precios unitarios hacia el final del cuatrimestre. Aquí vamos a tener que hacer, más bien ustedes van a tener que hacer mucho trabajo por su cuenta en la cuestión de los precios unitarios, porque los precios cambian. Hay un montón de manuales, hay un montón de guías, están en internet, son gratuitas, las provee el gobierno de la República, pero ustedes van a tener que cuantificar todos sus volúmenes a mano. No. El contador los va a contratar a ustedes. No, el contador los va a contratar a ustedes. Pero bueno, en cualquier punto, no duden cuando estemos haciendo algo, preguntar. Es peor no preguntar que preguntar una tarugada. No se queden con la duda. Nada más, mientras yo estoy desarrollando una idea, no me interrumpan porque a mí se me va el avión muy fácil. Fuera de eso, no pasa nada, todo va a estar bien. Vamos a trabajar con esta evaluación estándar que me pasó el coordinador. Vamos a hacer un entregable en la semana 6, que ya nos toca dentro de 3 semanas, básicamente. Semana 7 va a ser el primer parcial. No sé cómo lo voy a hacer yo, porque dentro de la próxima semana yo tengo que entregar el primer parcial y hemos llevado un gran total de 2 clases con esta. Vamos a hacer un segundo entregable prácticamente al final del cuatrimestre para entregar junto al examen final y van a tener también unos puntos de experiencia de aprendizaje. Los reportes que me van a entregar básicamente son ensayos, ustedes van a elegir la longitud, yo nomás les digo que mientras más les pongan es más fácil que puedan aprenderse algo para el examen. No quiero copiar y pegar porque no tiene ningún caso. Usen sus palabras para tratar de ejemplificar lo más que puedan de las obras que vayamos a estar viendo. La idea es que ustedes sepan condensar y resumir un concepto de una manera que puedan recordar el día del examen. El examen, por supuesto, va a ser tipo Ceneval de confusión múltiple. Y vaya que si me quedan difíciles. Hay algunas veces en las que estoy hasta inspirado y ni yo me sé la respuesta. Así. Para que vayan ahí preparándose. No copien y peguen un texto que no sea suyo. Mejor, parafraséenlo, escríbanlo con sus palabras. Citen las fuentes que están utilizando. Si usan el manual de constructor, digan que es el manual del constructor. Si usan el manual del ingeniero civil, digan que es el manual del ingeniero civil.
Si fue algo que dije yo, digan que lo dije yo, lo que sea. No transcriban literalmente, no tiene ningún caso, porque eso significa que no aprendieron nada y lo más probable es que ni siquiera lo han leído. Si tienen que dibujar algo, dibújenlo. Prefiero un dibujo hecho en lápiz sobre una hoja de papel sucia a un dibujo en AutoCAD que muy probablemente pudieron haber copiado de otro lado o una foto que pudieron haber sacado de Google. No me sirve. Pueden utilizar, sin embargo, imágenes con licencia libre, copyleft o Creative Commons. Y ahí está mi correo, el de aquí, y mi WhatsApp y Telegram. Lo pueden utilizar para comunicarse conmigo en cualquier momento. Lo que no les puedo garantizar es que les voy a responder rápido, porque aparte de tener las clases, estoy trabajando. Pero sin ningún problema, ustedes pueden comunicarse conmigo al 33 11 64 7764. Esta presentación también voy a tratar de subírselas ahorita en un rato al Blackboard para que la tengan como referencia. Y mi correo, por supuesto, guillermo-ruizb@myunitec.edu.mx. Sí. Pues básicamente, de modo. Nos abandonó a todos, nos dejó colgados de la brocha por el cochino dinero. Yo lo haría. Bueno. Caminos, terracerías y carreteras, que es el tema que debíamos haber visto la clase pasada con el bomberazo. Una carretera básicamente es un camino que lleva tráfico de vehículos de un punto a otro. Y a pesar de los avances que hemos tenido en la ingeniería civil, lo que es la mecánica de suelos y la construcción de caminos sigue muy retrasado con respecto a otras ramas de la construcción. Esto se debe a que la construcción de caminos está atada a la mecánica de suelos y la mecánica de suelos no ha podido avanzar mucho. Y esto se debe a que en la práctica no tenemos una posibilidad de predecir en escritorio todas las condiciones de un terreno. Necesitamos hacer el análisis en sitio y este análisis tiene que ser de naturaleza estadística porque los suelos no pueden trabajarse de la misma manera que un material continuo. Un suelo está formado siempre por partículas y el hecho de que está formado por partículas nos pone en una imposibilidad de poder calcular todas y cada una de ellas en un rango razonable de tiempo. Usamos un análisis estadístico y usamos un factor de seguridad y esperamos que el suelo se comporte de una manera razonable. Esto ya debieron haberlo visto en las primeras clases, pero nunca está de más recordarlo. El suelo no es un material continuo, sino un material discreto. Y tener piezas discretas lo aproxima más a la mampostería y a la construcción ciclópea o unitaria. Los caminos que utilizamos ahora tienen su origen en Roma. Los romanos convirtieron el arte de construir carreteras en una auténtica tecnología y son la base de los caminos que tenemos actualmente. Los romanos, al momento de construir las calzadas que comunicaban la capital Roma con el resto del imperio, descubrieron que era necesario formar una base homogénea sobre la cual construir el resto del camino. En este caso, lo que nosotros hacemos es descubrir una gran sección de terreno natural, compactarlo y colocar encima capas de material homogéneo que vamos a compactar para permitir una capa de rodamiento de nuestro material. Obvio, material rodante.
Nunca vamos a arrastrar cosas por una carretera. Todo lo que va por una carretera tiene que ir sobre ruedas. Podemos definir un tren como una variación de la carretera, porque ahí tenemos dos líneas de fierro, de ahí el ferrocarril, por las cuales vamos a tener material rodante, diferente a una banda transportadora. La banda transportadora no tiene material rodante, sino que ella misma se encarga de rodar. Por tanto, está limitado en cuanto a su alcance y tamaño. Y no así cuando nosotros tenemos carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera y demás, donde es el material rodante el que se puede mover por la superficie del camino. La técnica romana resultó ser tan efectiva que todavía hoy, siglo XXI, tenemos caminos romanos en perfecto estado y que se pueden seguir utilizando. Están en Europa y forman parte del famoso Camino de Santiago, pero hay muchísimos más, donde básicamente, como en la imagen de arriba, tenemos una calzada donde tenemos un pavimento de piedra que aún hoy está en muy buen estado y se puede circular. Ya no lo utilizamos para vehículos pesados, porque en aquella época se utilizaba para caballos, peatones y carretas. De ahí el término carretera. Pero todavía funcionan y todavía pudieran circular. ¿Qué función tiene la carretera? Transferir el peso del vehículo al subsuelo y disiparlo. En las partes bajas, la carretera es como si no registrara peso. En la parte alta, estamos registrando siempre el peso del vehículo. Vamos a suponer que una carretera es una vía ancha con cimentación continua. Gracias a esto y al sistema de análisis de mecánica de suelos de Terzaghi, de Casagrande, de Rico, etcétera y demás, de Brajadas, nosotros podemos aplicar una teoría de la construcción para responder a las necesidades de nuestra viga continua, que va a ser la capa de rodamiento. Vamos siempre a asumir que la cimentación de nuestra carretera va a funcionar hasta que la carga supera el valor de la falla general del suelo acortante. Siempre acortante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tomar una carga que debe ser vertical y transferirla de manera vertical al suelo. Sin embargo, quiero que se den cuenta de una cosa. El análisis de cargas verticales en una carretera es erróneo, porque raramente los vehículos en una carretera se quedan quietos. No nos sirve un análisis estático, necesitamos un análisis dinámico. ¿Por qué? Porque los vehículos avanzan, se mueven, están en movimiento constante, pero no hemos avanzado lo suficiente como para poder hacer que las ecuaciones de la mecánica dinámica del suelo sean fácilmente atacables en tiempo y forma estrechos. Tiene que ser forzosamente atacados por métodos estáticos si nosotros queremos resolver pronto el problema. Podemos pasar 30 días haciendo un análisis de sección para un tipo de suelo con análisis dinámico, o podemos pasar 10 minutos con análisis estático. ¿Qué es preferible? Pues vamos por el estático. Y eso significa que nuestros caminos hasta el momento no son perfectos y nunca lo van a ser. Vamos a asumir que el suelo debajo de la carretera está comprendido en el límite de falla, está en el plano de falla y podemos calcular
la carga máxima que le podemos aplicar antes de que se fracture. Por supuesto, esto va a depender del tipo de suelo que nosotros tengamos por debajo de la carretera, y eso es lo que nos impide hacer el cálculo directamente en gabinete. Nosotros podemos hacer suposiciones, pero bajo ninguna circunstancia estas suposiciones van a ser iguales a la realidad. El análisis de la mecánica de suelos solo la podemos realizar en campo y de manera reactiva con base en el proyecto que hayamos tenido ya en gabinete. Porque una de las cosas que nos enfrentamos siempre cuando estamos trabajando en carreteras en campo, si lo sabré yo, es que el suelo jamás es el que uno espera. Siempre esperamos que abajo haya roca, rara vez hay roca. Y cuando hay roca, puede estar fracturada. Y una roca fracturada no nos sirve. O no encontramos roca. O esperamos arenas y encontramos arcillas. Y las arcillas son malas, muy malas. La capacidad de carga que nuestro suelo va a tener está relacionada siempre con el fallo acortante. Y en el caso de las cimentaciones sobre arcillas, es usualmente nuestro factor de control. Las arcillas son tierras de baja permeabilidad, si no es que impermeables prácticamente, y de alta expansibilidad. ¿Cómo absorben agua las arcillas? Cuando no están confinadas y bajo condiciones no drenadas, estas arcillas van a expandirse y van a destruir el resto de las capas de nuestra carretera por acción mecánica. Llega agua, se expanden. Se va el agua, se contraen. Y mecánicamente que dejan un hueco. Ese hueco va a crear una acción de bombeo y va a ir sacando nuestras capas superiores, y el resultado es que vamos a tener oquedades, y donde hay una oquedad que se forma en una carretera, un bache. Donde tenemos arcillas, nosotros vamos a tener que mejorar forzosamente el suelo, y eso lo podemos hacer de múltiples maneras. Puede mejorarse con cal, puede estabilizarse con cemento, puede aplicarse piedra, puede aplicarse grava, puede aplicársele muchas cosas según la capacidad de carga y el tipo de arcilla a la que nos estemos enfrentando. Depende del tipo de arcilla. No lo podemos saber hasta no conocer la arcilla, en realidad. Si yo pudiera, sacaba toda la tierra y ponía piedra, pero obviamente eso va a salir muy caro. Vamos a ver luego un poquito más adelante. De hecho, van a recibir ustedes una clase de vías terrestres y ahí es donde se ve todo eso. Espero yo que sí. No. Sí, a veces ni siquiera circulas. Bien. Las arenas y los suelos friccionantes en general se consideran suelos de alta permeabilidad y al final de la construcción van a estar perfectamente drenados. Sin embargo, corren el riesgo de lavarse en presencia de corrientes de agua. Por tanto, cuando nosotros construimos una carretera sobre arenas, tenemos que construirle drenes. Cuando construimos una carretera con arcillas, es probable que nosotros tengamos que construirle confinamientos. Existen diferencias entre la manera de calcular pavimentos flexibles y rígidos, y esos van a depender del tipo de carretera al que nosotros vamos a dedicarnos a construir. Un pavimento flexible siempre va a ser de tipo asfáltico. Esto es un concreto formado por asfalto, agua, áridos gruesos y áridos finos.
Su ventaja es que es mucho más fácil de construir, su desventaja es que es menos durable. ¿Por qué? Porque es flexible. Básicamente estamos haciendo una gelatina en lugar de un concreto. La ventaja es que el asfalto a temperatura ambiente pues es más rígido, es muy viscoso. Pero cuando tenemos altas temperaturas, se ablanda. Normalmente, cuando nosotros construimos un camino de pavimento flexible, calentamos el asfalto a 120 grados, a veces 150 grados, a veces 180 grados. ¿Para qué condiciones vamos a utilizar el asfalto? Y lo aplicamos y tiene que estar sobre el suelo a 80 grados. Y entonces dejamos que se seque, que se enfríe. Pero entre 80 grados y 40 grados ya no hay mucha temperatura de diferencia. Y al circular y con el sol del mediodía, el asfalto puede calentarse mucho y el resultado es que va a comenzar a ablandarse y podemos ver cómo se desplaza. Un pavimento rígido, en cambio, está construido con concreto hidráulico. Es mucho más difícil de construir, pero es mucho más durable. También es mucho más costoso. Si nosotros pudiéramos construir todas las carreteras de México en concreto hidráulico, no llevaríamos ni el 40% del total. Pero eso sí, todas estarían de primer nivel. En cambio, si hubiéramos construido todas las carreteras con pavimento flexible, ya hubiéramos conectado hasta el pueblito más lejano de México, pero las carreteras estarían llenas de baches. Unas por otras. Los dos tipos de pavimento requieren mantenimiento constante, el hidráulico lo requiere en menor medida, pero además existe ya un nuevo tipo de pavimento semiflexible o semirrígido, según como ustedes lo quieran ver. Es un pavimento híbrido en el cual vamos a construir un pavimento con capa de rodamiento flexible sobre una capa hidráulica. Y esta capa hidráulica va a ser un suelo al que nosotros le adicionamos cal o le adicionamos cemento. Tiene las ventajas de construir con pavimento rígido hidráulico, tiene las ventajas de construir con pavimento flexible asfáltico con un precio intermedio. Su durabilidad es media también. Depende de para qué lo vamos a hacer y también depende del presupuesto que nos autoricen. Los pavimentos siempre son estructuras compuestas por capas de distintos materiales. La función es soportar las cargas de tránsito y transferirlas de manera controlada al suelo. No todos los pavimentos requieren todas las capas. En el ejemplo que está puesto aquí es un pavimento semirrígido. Tenemos una subrasante, la cual va directo sobre el suelo natural y básicamente es el mismo suelo que ya teníamos, pero homogeneizado y compactado. Luego vamos a tener una base hidráulica, la cual en este caso es suelo al que le adicionamos un material. Puede ser, por ejemplo, cal. Se adiciona cal porque aunque es un material relativamente suave en la escala de Mohs, un 3, mientras que el concreto es un 6,5 tirando a 7, es un material que en comparación con la estructura del suelo va a darle mucha mayor resistencia. Encima de nuestra base hidráulica vamos a colocar una base asfáltica, donde vamos a homogeneizar el material natural con asfalto y algunos otros componentes para darle una mayor resistencia estructural. Y encima vamos a colocar la carpeta asfáltica, donde ya tenemos nuestro concreto asfáltico flexible, hecho y derecho. La capa de rodadura es la capa mínima que está en contacto entre las ruedas de un vehículo
y la carpeta asfáltica. Y esta capa de rodadura poco a poco se va deshaciendo. Básicamente. Los materiales que nosotros tengamos van a jugar un papel fundamental en la ingeniería de pavimentos. Vamos a tener tres grandes grupos, supongo que ya los conocen, que son los materiales granulares, que normalmente no han sido tratados, que es grava natural o roca triturada. Luego tenemos los materiales asfálticos, que son nuestras carpetas asfálticas, nuestras bases negras, en frío o en caliente, etcétera, y demás. Y los materiales cementados, que son el concreto hecho con cemento Portland, y las bases tratadas con cemento y cal. Con estos tres tipos de materiales, nosotros vamos a empezar a jugar. El material granular que nosotros tengamos tiene que ser un material limpio y tiene que ser un material homogéneo, de tal manera que podamos nosotros checar siempre su granulometría en campo para ver si le vamos a hacer un ajuste o no a la mezcla de diseño. Porque el tamaño de los materiales, al igual que en el concreto, varía la proporción de materiales que nosotros tengamos que utilizar. En el caso de las carreteras tenemos tres grandes propiedades que son las que tenemos que analizar. Siempre vamos a contar con la elasticidad, la plasticidad y la viscosidad. La viscosidad prácticamente la utilizamos solo cuando tenemos pavimentos asfálticos, porque siguen siendo flexibles. La elasticidad es la resistencia que presenta un material a su deformación, lo que nos permite aplicarle una carga y que no se fracture cuando se retire. La plasticidad van a ser aquellas deformaciones no recuperables que va a presentar nuestro material cuando le aplicamos una carga. Y la viscosidad es la propiedad de un fluido de oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. El concreto hidráulico sí tiene viscosidad, pero es tan alta que no cuenta. El concreto asfáltico tiene una viscosidad altísima, pero que sí tenemos que checar. El concreto, por más rígido que parezca, es elástico, solo que su elasticidad es mínima y también presenta plasticidad, pero es tan baja que en términos prácticos no cuenta. Cuando trabajamos con concreto, lo que cuenta no es el módulo de compresión, el módulo de ruptura, sino el módulo de flexión. Y nosotros vamos a pedir concretos que tienen un alto módulo de flexión, aunque su resistencia no sea la adecuada. Existe una correlación entre la resistencia y la elasticidad del concreto. Y nosotros lo podemos pedir a fábrica con un módulo de flexión específico, mucho más fácil que si nosotros lo tenemos que dosificar en obra. En ese caso es preferible cuando construimos carreteras de concretos que la concretera nos mande una planta dosificadora portátil antes que construirlo nosotros ahí. Primero que nada porque vamos a tener una enorme cantidad de metros cúbicos de concreto que tenemos que vaciar y el concreto, como vamos a ver más adelante, no puede estar mucho tiempo sin empezar a fraguar. Resumiendo, entonces,
Los concretos asfálticos son fluidos de altísima viscosidad. Esencialmente estamos circulando sobre un líquido, sobre un charco. Los concretos hidráulicos cuentan como piedras rígidas artificiales. Los pavimentos estereotómicos y de mampostería se comportan como ambos tipos de materiales a la vez, y cada tipo de camino requiere un cálculo independiente y tiene su propio método constructivo. ¿Preguntas? Qué bueno, porque vamos con los canales. A diferencia de un camino donde transportamos vehículos, los canales tienen la función de transportar agua. A semejanza de un camino, las técnicas constructivas son similares porque tenemos que hacerle una cimentación continua y tenemos que construirle paredes que resistan el tránsito de un vehículo en movimiento, en este caso, agua. En la construcción de canales va a regir una regla no escrita. El agua trata de seguir el camino más sencillo. El agua es muy fuerte. El agua puede destruir el canal en el que nosotros estamos tratando de confinarla. Pero también el agua va a tratar de seguir la ruta en la que menos esfuerzo tenga que hacer. No es que el agua recuerde por dónde se iba. El agua se va a ir por donde sea más fácil irse. Si nosotros construimos algo sobre un lugar donde el agua circulaba, el agua volverá a circular por ahí porque era lo más fácil de hacer. Si nosotros modificamos ese espacio y retomamos una construcción a un lado para que el agua se vaya por ahí de una manera más fácil, el agua se va a ir por ahí. El agua no tiene memoria, lo que tiene es flojera. Básicamente. Un canal es un conducto. Como tal, siempre va a estar abierto. El agua circula por acción gravitacional y por la presión atmosférica. Y son, en general, las dos únicas fuerzas con las que vamos a tener un canal a cielo abierto. Nótese que un canal a cielo abierto puede ser un tubo. Lo que necesita tener es un espacio de aire. Si no hay aire, el tubo entonces no se considera un canal, se considera un tubo. Y un tubo siempre está a presión, mientras que un canal nunca está a presión. Debido a que el agua está en contacto con la atmósfera, va a presentar forzosamente evaporación, y esta evaporación va a mermar la cantidad de agua que se recibe. La idea en general es tratar de hacer un canal que tenga la menor superficie libre o tratar de proteger la evaporación por otro método. Por eso podemos emplear un canal cerrado. Un canal también puede tener cualquier tamaño que nosotros queramos y lo podemos utilizar para transportar no solo agua, sino vehículos, barcos. En este caso, el canal puede estar equipado con compuertas o con represas para controlar la cantidad de agua que circula en un momento dado. En México, prácticamente no tenemos ríos por los cuales al interior de una ciudad pueda circular un canal. Pero teníamos un buen número de ríos. Guadalajara tenía 2. ¿Sí? El río San Juan de Dios, que actualmente pasa entubado desde el Agua Azul hasta aproximadamente el Estadio Jalisco. ¿Por
toda la calzada de Independencia, y el río Atemajac, o como lo conocen ustedes, el canal de Avenida Patria. Básicamente, son nuestros dos ríos principales. El río San Juan de Dios siempre tuvo agua, pero es un chorrito de agua. El canal de Atemajac es en realidad perenne. No es cierto, no es perenne, es estacional. El de San Juan de Dios es permanente, el otro es estacional y tiene su origen en el Bajío, aproximadamente donde está el estadio de las Chivas. Ahí es donde, en el auténtico Bajío, ahí es donde el agua se recibe, se absorbe, porque esa es una zona llena de cal, y el agua se va para dos lugares. Uno, para las calderas de la Primavera, que está detrás del cerro, y el otro lado, hacia donde están los Tecos, ahí vuelve a surgir el agua y ahí empieza el río Atemajac. Están conectados. Los dos ríos, Atemajac y San Juan de Dios, se unen acá cerca del Auditorio Benito Juárez, donde empieza la barranca. Ahí está una planta de tratamiento, y adelantito, ya en Huentitán, estaba la cascada de la Cola de Caballo, que ahorita pues ya no tiene agua, pero a mí sí me tocó verlo con un montón de agua. Pero les estoy hablando de la década de 1980. Ya hace más, ya va a cumplir casi 50 años aquella cascada, cuando todavía tenía agua. Y en esa época todavía se podía ver las cataratas del Niágara mexicano, que es Juanacatlán y El Salto. Estaban bonitas. Ahorita dan lástima, pero en aquel entonces estaban bonitas. Bueno, un canal es un río artificial. Se diseña con formas geométricas regulares porque necesitamos facilitarnos el cálculo y el control del agua. Las formas más comunes son la rectangular y la trapezoidal, aunque también vamos a encontrar triangulares, circulares, paraboloides y de formas compuestas. ¿Cuál preferimos? La que sea más fácil en algún momento. Si vamos a tener un canal que va a desembocar en otro lado, habitualmente se pone una compuerta al frente y el canal es triangular para poder controlar la cantidad de agua que se tiene. Si va a conectar con otro canal, la puedes poner rectangular. Si va a utilizarse para riego, puedes utilizarlo en forma de trapecio, porque eso te permite tener salidas mucho más fácil. El circular, cuando tienes que emplear grandes distancias y no quieres que se vaya a ver gran evaporación. La parábola, cuando vas a utilizar un canal ya existente y nada más vas a ir escarbando o lo vas a ir modificando o va a ser muy pequeño. Depende de cada tipo de canal. Hay una clase específica para esto, hidráulica de canales, hidráulica 2 o 3. Creo que hidráulica 2. Porque la 3 ya tiene que ver con bombas, pero básicamente eso se ve en una clase separada. El material del que se construyen nuestros canales puede ser de concreto hidráulico o de materiales naturales. Entre estos materiales naturales nos encontramos la madera y la arcilla. También podemos encontrarnos madera, hierro. O podemos encontrar concreto, PVC y concreto cubierto por PVC. Concreto cubierto por PVC. Es fácil. Tiene las grandes ventajas de la resistencia del concreto hidráulico y la gran ventaja de que el PVC es perfectamente impermeable. Tan es así que es lo que está utilizando ya el CIAPA para todos los conductores aquí en Guadalajara. En vez de estar abriendo toda la ciudad para reemplazar todos los conductores,
que tenían una vida útil de 50 años y se construyeron por allá de 1950, lo cual significa que ya tienen 70 y ya les surge la reemplazada. Lo que está haciendo el CIAPA es meter una manga de un cemento con PVC que se activa con agua caliente y está recubriendo sus antiguas tuberías de concreto y de barro. Ventajas: deja de haber filtraciones. Desventajas: es caro. Pero, hey, es más barato que volver a abrir. ¿Sí? Y así se ha podido evitar mucha filtración de agua, que buena falta nos hace, aunque curiosamente esas filtraciones de agua pues van en detrimento del manto freático que tiene Guadalajara y la extracción en algunas zonas puede ocasionar hundimientos. Pero de eso hablaremos más adelante. Todo canal tiene elementos geométricos y estas propiedades del canal van a estar definidos por la geometría de la sección, la profundidad del flujo y el caudal que nosotros necesitemos calcular. Básicamente tenemos que calcular el escurrimiento, esto es la cantidad de agua que va a circular por nuestro canal, y ese escurrimiento nos va a dar el caudal, esto es cuántos litros o cuántos metros cúbicos por minuto, por hora o por segundo nos puede transportar. Porque esto nos va a permitir calcular el tipo de material que va a tener el recubrimiento de nuestro canal. Si va a ser un canal, por ejemplo, de regadío, nosotros lo podemos hacer con un material impermeable natural como la arcilla, pero no puede llevar velocidades muy altas. ¿Qué le va a pasar a la arcilla cuando le llega una cantidad de agua enorme? Se va. Y entonces vamos a tener filtraciones. Pero si es una cantidad poquita de agua, no pasa nada, se recubre con lodo arcilloso y ya. Se usa poquito, se riega, se tapa el agua y listo, no pasa nada. Ya no hay mayor problema. Pero, obviamente, no nos vamos a traer agua desde la laguna de Chapala hasta acá en un canal arcilloso. ¿Qué le vamos a poner a nuestro acuaférico? Un canal enorme de concreto. Y dependiendo de cómo lo vamos a hacer, puede ser al aire libre o puede ser en tubería. Los conceptos básicos de cualquier canal son el tirante de agua, el ancho, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el factor de sección. ¿Cuál es el tirante de agua? La cantidad de agua que va desde el fondo del canal hasta el espejo libre de agua. ¿Cuál es el ancho? El ancho superior y el ancho inferior. En su caso, si son diferentes. ¿Cuál es el perímetro mojado? El perímetro del canal que va a estar en contacto con el agua. ¿Cuál es el área mojada? Toda el área en la que tenemos agua. ¿Cuál es el radio hidráulico? La relación entre el perímetro y el área. ¿Y cuál es el factor de sección? La base que vamos a tener para calcular el radio hidráulico, el tirante de agua y el caudal. Todo esto se ve en una clase enteramente diferente. Una de esas, a ver si alcanzamos a calcular uno rápido para que sepan cómo se hace. No es muy habitual que nosotros construyamos canales y no nos dedicamos a hidráulica, pero podemos asimilar los conceptos de los canales para evacuar agua, por ejemplo, alrededor de las carreteras. Entonces es posible que algo chiquito se utilice. El canal tiene fricción en sus paredes. Mientras más fricción tenga, mayor turbulencia va a tener. Y mientras más turbulencia haya, más difícil es que se mueva una gran cantidad de agua. Necesitamos que nuestra agua se mueva lo más cercano posible a un flujo laminar, sin interferencia.
Y mientras menor sea la fricción del canal, más fácil es que se pueda mover con una superficie libre, porque además eso nos facilita muchísimo el cálculo, y vaya que sí es difícil hacer cálculos en hidráulica, porque vamos a tener números elevados a las 2/3 partes, vamos a tener números fraccionarios, como por ejemplo el recubrimiento de un canal puede estar elevado a la 2.637. ¿De por qué? Porque si no nos sale el cálculo. Y todos estos son números experimentales. Si nosotros además tenemos una variación en la presión, podemos hacer variar la profundidad del canal. Y si tenemos un estorbo que nos cambie la velocidad, podemos cambiar el régimen de flujo de un canal. Es una lástima que el laboratorio que tenemos aquí abajo no contemple pruebas de hidráulica, porque es fascinante ver cómo un canal se afecta por algo tan sencillo como una piedra que le cayó. El material del que se construye va a cambiar entonces la fricción que ejerce el suelo y las paredes contra el agua. Si el agua tiene un comportamiento turbulento, va a variar la presión del agua en diversos puntos y eso puede jugar en nuestra contra. Un comportamiento turbulento ocasiona una mayor desintegración en las paredes y el suelo del canal, pero un comportamiento laminar ocasiona que se deposite material en el piso, en el suelo del canal, y reduce su tirante de agua. Tenemos que encontrar el punto justo en el cual se arrastre el material o se deposite en ciertos puntos que nosotros podamos controlar para sacar toda nuestra sedimentación. Y ahora sí, cementantes, que se supone que es la clase de hoy. ¿Qué cosa es un material cementante? Es un material que nos permite construir elementos resistentes y que se puedan moldear a nuestra conveniencia. Estamos creando una roca artificial. Y la única manera que tenemos de tener una roca artificial que sea estructuralmente útil es utilizar un material cementante, porque si no, no es una roca. Si no forma una unidad, no es una roca. Llamaremos cementante a cualquier material seco y disgregado al cual, al agregársele agua, se va a convertir en una pasta flexible y al perder agua, al secarse, se endurece. El primer cementante con el que contó el hombre fue el lodo. ¿Y cuál es la base del lodo? La arcilla. El lodo es una mezcla de arcillas expansivas y limos no tan expansivos con un poco de arenas que no son expansivas para nada. No cambia sus propiedades al secarse. Si nosotros le echamos agua al lodo, el lodo se vuelve a ablandar y no forma, por tanto, una roca. Necesitamos nosotros un material que realmente forme una roca. Utilizamos en la vida práctica 3 cementantes de manera constante. La primera es la cal. Es un cementante natural que utilizamos en la práctica para mejorar y estabilizar nuestros suelos. Tiene propiedades hidráulicas, esto es, evita filtraciones de agua. Tiene una generación de calor, lo cual implica que no lo podemos utilizar en ciertas situaciones donde la expansión por el calor nos vaya a proporcionar huecos después
hablaremos un poquito más adelante de eso, y no es adecuada para construcciones que requieran gran resistencia estructural, porque la cal no tiene una alta capacidad de resistencia en la escala de Mohs. Estamos hablando que la cal tiene un 3, lo que significa que lo podemos rayar con una llave e incluso lo podemos rayar con una uña. Claro, con la uña se nos va a raspar la uña, pero lo podemos raspar. El segundo cementante que nosotros utilizamos es el cemento. Y específicamente el cemento Portland. Se compone de una mezcla calcinada de arcillas, arenas y yeso. Las arcillas y las calizas que forman el cemento tienen que calentarse para que pierdan por completo el agua y entren en una fase amorfa, lo cual significa que van a reaccionar con otros materiales. Una vez que el cemento reacciona, la simple adición de agua ya no basta para retomarlo en su forma original. Lo mismo sucede con la cal, pero en menor escala. Requiere entonces una modificación, y el concreto por sí mismo no es un material enteramente reciclable, porque ya tiene grandes mezclas de otros materiales. Sus componentes fundamentales son la halita, la velita, la silita y la felita, que son silicatos y aluminatos que componen prácticamente el 90% del clínker. El clínker es la base del cemento. A estos se le adiciona una pequeña cantidad de yeso, porque resulta que si no le ponemos yeso al clínker base, fragua de inmediato y no nos da tiempo de trabajarlo. El yeso retarda la cantidad de tiempo que le toma al cemento fraguar. Y solo se requiere un 1 a 3% de yeso. Es una cantidad mínima. El yeso, por cierto, tiene un 1.5 en la escala de Mohs, no más de 2 cuando está cristalizado. Ese casi lo raspas con la mirada. La única piedra con menos resistencia es el talco. Por cierto, punto, además, ¿por qué se llama clínker? Resulta que el horno en el cual se calcina la arcilla y la caliza se llama clink. Y por tanto, el producto que salía del clink, ese es el clinker. Fin de la nota cultural. Bien. Nuestro tercer cementante es el asfalto. El asfalto es flexible. No tiene aplicaciones estructurales, pero sí tiene aplicaciones arquitectónicas cuando estamos trabajando con una edificación. El asfalto lo utilizamos para capas de rodamiento en pavimentos y para impermeabilizaciones en edificación. Porque lo vamos a utilizar como material de reciclaje. Básicamente, aunque no podemos separar ninguno de estos cementantes porque hacen una reacción química y cambian su estructura, nosotros vamos a poder utilizarlo como material de relleno porque son duros. Y es más fácil utilizarlos como material de relleno que separarlos mecánicamente en cada uno de sus componentes, porque puede darse el caso de que la separación mecánica sea muy costosa. Vaya, la separación de los componentes del cemento, la cal y la arcilla son muy costosos al medio ambiente. Eso lo vemos en impacto ambiental. Requerimos temperaturas de 700 a 900 grados para separar el agua de la cal.
y requerimos temperaturas de hasta 1300 grados para separar la arcilla en alúmina, halita, velita y celita. Y si además tenemos celita, que tiene hierro, necesitamos estamos en espera. Es absolutamente enorme. Es una cantidad enorme de combustible para preparar muy poca cantidad de cemento. Y debido a que es tan costoso, tanto para el medio ambiente como en costo económico, nosotros tenemos que crear métodos para reducir la cantidad de material cementante en nuestras construcciones. Por eso solo ponemos, por ejemplo, asfalto en una capa relativamente delgada de rodamiento. No vamos a poner 80 centímetros de asfalto, vamos a poner 20. Pero a cambio vamos a tener que poner quizá 1 metro o 1,5 metros de profundidad de capas de material pétreo para resistir la fuerza. Y nos sale mucho más barato que tener que poner toda la cantidad de asfalto que necesitaríamos desde el principio. La función de nuestro cementante es unir materiales de diversa naturaleza en una roca artificial. Cualquiera de los cementantes que nosotros usemos, cuando lo mezclamos con áridos gruesos, áridos finos y agua, va a conformar primero una pasta y luego va a fraguar. Y esto va a conformar una masa sólida, resistente y duradera. Si tenemos un cemento árido grueso, árido fino y agua, siempre vamos a tener concreto, sin importar si nuestro cementante es cal, asfalto, cemento o resistol 5000. Es un concreto. Si no cuenta con áridos gruesos, entonces vamos a tener un mortero. ¿Cuáles son los áridos gruesos? La grava. ¿Cuáles son los áridos finos? La arena. Si no tenemos áridos gruesos, tenemos mortero. Y el mortero lo utilizamos para pegar elementos discretos de mampostería. Es el básico cemento de albañilería. No, la lechada es únicamente cemento y agua. A veces. También se usa mortero. Puede llevar arena, dependiendo del tamaño de la junta y del tamaño del elemento que vayas a pegar. Si el concreto que nosotros hacemos no cuenta con áridos finos, vamos a tener un material poroso. No es estructuralmente fuerte el concreto poroso, pero permite la absorción de agua. Hay algunos investigadores que recientemente están trabajando con un concreto poroso que permita la absorción de agua en planicies como estacionamientos para permitir la recarga de mantos acuíferos, lo cual será muy bueno en lugares como Guadalajara, donde tenemos zonas donde alguien escupe y se inunda aquí en Lázaro Cárdenas o se inunda en Isla Raza. ¿Qué le vamos a hacer? Así es Guadalajara. Estamos en un llano, pero tiene sus cuenquitas hidráulicas. Y tenemos una superficie impermeabilizada tan grande que necesitamos una manera de transportar el agua y el drenaje ya no es suficiente y no hay presupuesto para construir un drenaje profundo que saque todo el agua de aquellas zonas y las lleve a la barranca, porque es lo más fácil tirar el agua a la barranca. Si nosotros contamos
con un concreto asfáltico flexible, este no debe tener poros, porque la acumulación de agua va a desgastar el asfalto. No lo parece, pero el asfalto es soluble en agua. Y esa es una de las razones por las cuales nos desaparece el asfalto después de mucho tiempo. Al concreto hidráulico no le pasa eso, porque ese sí cambia completamente su estructura. El asfalto no logra cambiar su estructura en un tiempo relativamente corto y se deshace muy rápido. Nosotros podemos agregar cualquier tipo de árido a nuestro concreto. Ya puede ser un árido fino, ya puede ser un árido grueso, que no sea de origen pétreo. Esto es, no necesariamente vamos a construir un concreto solo con arenas, solo con gravas, podemos emplear otros materiales. Y esto nos permite hacer concretos ecológicos, que no son ecológicos, pero por lo menos sí reducen la cantidad de energía que se necesita para fabricarlos. Y eso ya por sí mismo es una ventaja. Materiales que podemos utilizar como áridos gruesos pueden ser fibras de acero, puede ser vidrio, puede ser PET, puede ser PVC. Si el material es muy liso, no se adhiere y no le da buena resistencia. Material como árido fino que podemos utilizar, micropartículas de unicel, plástico, vidrio mismo. Yo me gradué de la facultad con una investigación sobre un concreto que reemplaza la arena por vidrio. Dio unos resultados hermosos, fabulosos, y no lo vamos a hacer. Moler el vidrio es horrible. Mendigo vidrio es resistente hasta decir basta. Es más duro que la piedra. Mientras que el feldespato y la ortoclasa que utilizamos para formar nuestras gravas tiene una resistencia de 6.5 a 7 en la escala de Mohs, el vidrio de cal y soda que utilizamos para ventanas y que utilizamos para envases y utilizamos para botellas tiene 7.3. Es más duro y rebota hasta que llega al punto de falla y se rompe. Yo me tardé una semana en hacer 40 kilos de concreto con granulometría de arena a mano. A martillazo limpio, porque lo intenté con una máquina desbastadora de Los Ángeles. No funcionó tan bien como esperaba. Lo utilicé con máquinas de Proctor, para hacer pruebas de Proctor. No funcionó. Lo utilicé tratando de pasarle un carro por encima, aunque se me fuera a reventar la llanta. No daba resultados, tuve que romperlo a mano. Se rompió la cubeta de fierro galvanizado que utilizaba para guardar toda mi arena de vidrio. Se rompió la cubeta antes que el vidrio. Es sumamente resistente. Y no es que no se haya avanzado en el proceso. Cemex durante un tiempo vendió concreto con vidrio como la alternativa sustentable. Se ve precioso ese concreto con vidrio para propósitos arquitectónicos, pero resultaba mucho más caro de fabricar y se dejó de vender. ¿Qué tiene vidrio? Nada más. Sí, se ve bien bonito. Un día de estos, si me acuerdo, les traigo una muestra. Sí. Sí. Y si tú lo ves, pues ya
cuando recibe la luz del sol, sí se ven las chispitas de vidrio, se ve bonito. Pero es bien difícil de trabajar. Mira, es muy difícil de trabajar el vidrio, lamentablemente. Aumenta la resistencia del concreto. A mí me dio una resistencia del 10% más, siempre garantizado, ya sea en el método del ACI, en el método CEMEX o en el método del Dr. Abrams para la dosificación del concreto. Un concreto de control de 200 kilos sobre centímetro cuadrado, al que le reemplazaba la arena por vidrio, me daba entre 210 y 240 kilos sobre centímetro cuadrado, según el método. El mismo. La única diferencia era la cantidad de vidrio que le tenía que poner a mano. ¿Sí? Y ya. El acabado era muy bonito. Si lo haces con cemento blanco, primer nivel. Pero es que tienes que tener la misma granulometría de las arenas. No es nada más agarrar vidrio de botella, romperlo y órale, va. No. Tiene que tener granulometría de arena. Si no tiene granulometría de arena, debería tener granulometría de grava, y el vidrio en cantidades tan grandes, comparativamente hablando, no se agarra al cemento y tu concreto es menos fuerte estructuralmente hablando. Es molerlo hasta que sea arena. No me preocupa tanto que te cortes, porque puedes ver, o sea, ya con la arena en forma de grava, la agarras a mano, pues es arena. No, el problema es que lo aspires. El problema es que lo aspires. No, el basalto del molcajete tiene 4.5 en la escala de Mohs. Con vidrio. No sé, sí, de hecho las patas le puse unas cuantas que si le das un balazo, la bala, si le rompes, con la colita, por supuesto. Veremos si podemos hacer experimentos con eso. Pero bueno, construcción de concretos. Aquí. Construir directamente con nuestros materiales cementantes es muy caro. Muy caro. Es necesario mezclar materiales de menor costo que nos provean una resistencia semejante a la del cementante. Por fortuna, nosotros sabemos que el cemento Portland común y corriente tiene una resistencia aproximada de 6.5 en la escala de Mohs, y casualmente la piedra tiene 6.5 en la escala de Mohs. Por tanto, podemos utilizar gravas y arenas, los gruesos y finos respectivamente, para proveernos una muy buena resistencia y un costo mucho más bajo, porque la arena la podemos conseguir del suelo, de mina, y la piedra también la sacamos de mina y nos basta con romperla. Podemos calcular el tamaño de la grava con mucha mayor facilidad que el tamaño de la arena de vidrio. ¿Quién lo diría? Pero bueno, la dosificación del concreto dependerá de la resistencia que se busca obtener, y existen diversos métodos para calcularla. El método básico fue creado por el Dr. Doug Abrams en 1919, y no vieran qué trabajo me dio encontrar que el Dr. Abrams se llamaba Doug. Sí, porque nada más venía en toda la bibliografía como de Abrams o Abrams de. Uf, qué buena es la cerveza Duf. Busquen el método del Dr. Abrams, porque lo vamos a andar utilizando muy seguido. El método del Dr. Abrams es sobrado. Es, por tanto, muy útil para dosificar el concreto en obra.
No así para dosificar el concreto en planta. Cuando ustedes piden concreto en planta, generalmente se utilizan los métodos del American Concrete Institute, del ACI, en lugar del método del Dr. Abrams, porque es mucha menor la cantidad de cemento y agua que va a utilizar el método del ACI. En cambio, no lo podemos utilizar en obra, porque ese método en obra da resultados mucho más débiles. El del Dr. Abrams garantiza que vamos a obtener la resistencia. El del ACI, no. El del ACI garantiza con pruebas de laboratorio la resistencia. El de DUF, no. Si va a ser su albañil el concreto en obra, pues entonces le van a dar los datos del Dr. Abrams, porque funciona por volumen, en tanto que el del ACI funciona por peso. ¿Y qué significa que funcione por volumen? Que va a utilizar el mismo bote para todo. Un bote de cemento, un bote de agua, 2 botes de arena, 3 de grava. Vámonos, recio, concreto de 200. Sí. Abrams sabe. El MAI le aprendió a Abrams. Hay una razón práctica por la cual utilizamos la dosificación de 3-2-1. Y es que siempre nos da un concreto mayor a 200 kilos sobre centímetro cuadrado y ya tiene características estructurales. Y a veces es mejor que esté sobrado el material a que nos falte. Una cubeta de cemento, una cubeta de agua, 2 cubetas de arena, 3 cubetas de grava, aproximadamente te da una resistencia de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso lo hace adicional. Normalmente dejas esa proporción cuando necesitas un elemento que no debe ser muy resistente. La ironía es que estás haciendo un cemento más fuerte del que deberías tener. Pero ese es como para los castillos. Generalmente un castillo le debes de poner de 150. Le pones de 200, mejor. Sí, le sabes mal, pues. Aguanta la segunda planta. Ajá. Casi garantizas la segunda planta. Sí, le sabes mal. Y también se lo pones a la cimentación para que no haya PEX. Pero bueno. Cuando nosotros tenemos este tipo de concreto en obra, necesitamos transportar grava y transportar arena. El cemento es fácil porque lo conseguimos en bultos, aunque nos lleven una tarima. En cambio, no vamos a conseguir la arena en bultos. O llevamos un volteo o llevamos costales. Y no conseguimos la grava en bulto. O llevamos costales o llevamos un volteo. Y no podemos garantizar en el caso de un costal que siempre mida lo mismo. Si lo hace el MAI con botes, es porque cuando avienta la arena o la grava al bote, lo abunda. Y entonces garantizamos que más o menos siempre va a ser la misma cantidad. Y siempre lo enraza. Sí, siempre y cuando sea la misma cantidad, la misma proporción, no tienes problema. El chiste es la misma proporción. Todo se comprime y todo se disgrega. Los agregados y el cemento mismo pasan por un proceso de trituración y disgregación. Cuando disgregamos algo, le agregamos aire. Y eso significa que el volumen cambia, su peso no.
Su masa permanece igual, su peso, que es masa acelerada por gravedad, permanece igual, pero su volumen cambia. Llamamos abundamiento al cociente que resulta de dividir un material relativamente suelto contra el mismo material en un estado más compacto. Si yo saco 1 metro cúbico de arena y se lo echo a un volteo, ¿qué cantidad de arena voy a tener en el volteo? Depende del tipo de material. Debería yo tener 1 metro cúbico en el volteo, ¿no? Saqué 1 metro cúbico. Pero al disgregarlo, voy a agregarle aire a la mezcla y puede ser que tenga 1.03 metros cúbicos. Puede ser que tenga 1.1, dependiendo de qué tan disgregado está. Deberíamos pesarlo. De ahí te quiero ver pesando todo. Y entonces a nosotros nos van a llenar un camión que nos dicen, este volteo es de 8 metros cúbicos. ¿Y cómo nos lo van a dar? Copeteado. ¿Y cómo llega la obra? Planito. Porque ya se asentó mecánicamente. Entonces, deberían darnos un camión que cuando llegue a obra de 8 metros cúbicos esté al ras. ¿Sí? Porque resulta que si nos dan el camión enrasado y luego nos lo mandan, se va a sentar y nos mandaron menos de los 8 metros cúbicos. ¿Sí? Este abundamiento nos puede permitir estimar la cantidad que varía el volumen de un material y nos permite revisar la compresión. Y nosotros podemos utilizar la compresión para calcular el peso de nuestro material. Eso se ve en mecánica de suelos. No sé si estén llevando ustedes mecánica de suelos. Ya la llevarán. Pero eso lo vemos en mecánica de suelos y es fascinante si te vas a dedicar a las carreteras, porque no hay una manera práctica de calcular el peso de todas las cosas que estás poniendo. Lo pones todo en metros cúbicos y las cosas calculadas en toneladas que tenemos que calcular, hacemos la conversión volumétrica de cuánto pesa 1 litro de material. Y a veces no es fácil saber cuánto pesa 1 litro de material, porque ni siquiera cabe dentro de 1 litro. Muy bien. Va a ser fascinante. Sí, sí, bien. Conociendo el abundamiento, entonces nosotros tenemos que encontrar la operación inversa. ¿Y cuál es? La compactación. Si nosotros tenemos un suelo que ya fue disgregado, es malo. Un suelo disgregado es malo para construir, porque como tiene tanto espacio vacío, va a tener poca capacidad de carga y lo que construyamos se hunde. Y no queremos que se hunda. La compactación es un proceso mecanizado por el cual nosotros vamos a mejorar las características de nuestro material al reducir el aire que tiene incluido. Yep. En mecánica de suelos, el aire lo vamos a considerar vacío, el agua no es vacío, el agua es necesaria para mejorar la compactación de un terreno, porque, aunque no lo parezca, a escala microscópica, el agua es muy fuerte electrostáticamente. Si tú tienes un suelo seco, lo vas a compactar hasta un punto en el que ya no puede salir el aire porque la electricidad estática del mismo material impide la compactación. Pero lo mojas y se reduce más. Y tienes que encontrar el punto ideal donde está el menor volumen con esa cantidad precisa de agua.
Porque si agregas más agua, aumenta el volumen. Mucha agua, malo. Poca agua, malo. Y a veces estás en obra y la persona que trae la que trae el vibro, la gente que trae el vibro o que trae la pata de cabra te dice, Inge, le hace falta agua. No, yo calculé el agua. Le hace falta agua. Llevo 15 años dedicándome a esto. Sé que le hace falta agua. Haces la prueba de mecánica de suelos. Sí, si le hace falta agua. Le dije, me debe una cagua. Sí, usted. Los maíz son poderosos. Luego. ¿Es mejor la comparación con el libro o es la bailarina? Depende, pero sí, en esencia es mejor la bailarina. La bailarina. Lo que pasa con la bailarina es que tiene una mejor compactación, pero lo hace en un área más pequeña. Y cuando tienes grandes espacios, metes mejor vibro. Depende, las dos son buenas, las dos depende de qué está haciendo. Sí, todas las aplanadoras son en realidad vibratorias, tienen motor adentro y están vibrando. Lo que tú tienes que hacer es compactar según el tipo de material, por eso puedes necesitar vibro o puedes no necesitarlo, vibro vivo o vibro muerto, para alcanzar la compactación promedio en la prueba Proctor de campo del 100%. Porque una prueba Proctor de campo de 100% es equivalente al 95% de la prueba Proctor en laboratorio y tú deberías alcanzar por lo menos el 95% siempre, y idealmente 98%. Si tu prueba de compactación de campo te dice que compactaste el 102%, ya la hiciste. Sus maíz merecen unas caguamas. Mejor aún que una aplanadora es una pata de cabra. Pata de cabra. Eso. No, es una aplanadora, pero el vibro tiene patitas de cabra. Aquí el agua cumple una labor muy importante para permitir que los vacíos salgan. Y cuando ustedes ponen una pata de cabra en terrenos arcillosos, ocasionan una compresión en la cual sale agua y sale aire. Cuando tienen un terreno arcilloso, se usa la pata de cabra. La función que hace es presionar en un área más pequeña con el mismo peso de la aplanadora. Siempre, varias veces. Y lo vas a pasar hasta que ves la compactación. Literalmente se ve, baja el volumen. Y ahí va a estar tu topógrafo checando al milímetro. Yo tenía un maestro de obra cuando estábamos trabajando en la carretera Colotlán. No sé cómo diablos le hacía, pero te decía cuántos milímetros le faltaban, sin necesidad de ver el nivel. Y hacía apuestas con mi topógrafo. Le faltan 7 pasadas para alcanzar los 2 milímetros. No. Pomos. Apostábamos pomos. Era la onda. Siempre. Las arcillas se expanden con gran facilidad y absorben una enorme cantidad de agua antes de perder su forma. Una arcilla generalmente absorbe 4 veces, arcilla común y corriente mexicana, 4 veces su volumen de agua antes de empezar a perder la forma. Un cubito de 1 centímetro cúbico, va a crecer hasta 5 centímetros cúbicos antes de empezar a disgregarse. Existen arcillas expansivas que se expanden 40, 80, 100 veces su volumen. En Canadá, en el área de Quebec, cerca de la bahía de Hudson, hay arcillas tan expansivas
que aumentan 800 veces su volumen. Hay una arcilla de 1600 veces su volumen. Y es la que ocasiona graves problemas cuando se están haciendo labores de agricultura allá, porque en Quebec, en el norte de Quebec, hay zonas que ya tienen permafrost. Y la arcilla tan expansiva ocasiona una enorme salida de agua que hace una erosión en el terreno. Es complicado. México no tenemos esos problemas por fortuna. Pero donde encuentran arcillas, ustedes encuentran agua. Y si hay agua, cuando llueva se va a acumular el agua. Si ustedes ven un suelo arcilloso, tienen que hacerle un buen sistema de drenaje. Si van a hacer construcción en un suelo arcilloso, tienen que mejorar el suelo. Generalmente lo estabilizas con cal, en casos necesarios con cal y con cemento, para mejorar su capacidad de carga, reducir su expansión por agua, y necesitan ponerle forzosamente un pozo de absorción. El objetivo es que el agua no llegue a la cimentación. Y ojo, que si ustedes ponen cal, se va a comer el cemento. El cemento no, el acero. La cantidad de cal que tienen que ponerle a su cimentación va a ser mínima. Mejor estabilicen una cimentación con cemento. La capa abajo de la cimentación la pueden estabilizar con cal, porque ya no va a tocar el acero de su concreto ciclópeo. El fin último de la compactación es encontrar la relación esfuerzo-deformación que garantice la estabilidad de su construcción. Dependerá mucho del tipo de construcción que estén haciendo, porque no es lo mismo tener una cimentación con zapatas aisladas que una cimentación con zapatas corridas, que una cimentación con losa. Pero básicamente tenemos que disminuir el grado de deformación de nuestros suelos e incrementar la estabilidad volumétrica ante la presencia de agua. La compactación siempre se hace por medios mecánicos, y si un suelo compactado se disgrega, es posible volver a recompactarlo, pero no en el mismo grado. Si ustedes sacan una cimentación, el suelo de abajo ya no les va a servir y tienen que sacar ese suelo y hacer la cimentación más profunda. Un suelo que recibe una carga constante a lo largo de un tiempo prolongado se consolida. Y esa consolidación puede dar lugar a asentamientos diferenciales. Dado que la cimentación es el elemento que está en contacto con el suelo, es quien corre mayor riesgo con estos asentamientos, y no lo podemos ver porque está enterrado. La consolidación en la cimentación la vamos a observar en los elementos de la superestructura, las paredes. Siempre estén atentos a cualquier problema que les pueda surgir en su construcción. Los asentamientos diferenciales son capaces de romper un muro. Si ustedes tienen un muro que se rompe en diagonal, corran. Significa que ya pasó toda resistencia, está sujeto a una flexión que va a romper toda la estructura. Les preocupa menos una fractura horizontal y les preocupa un poquito más, pero no tanto como una diagonal, una fractura en vertical. Si su elemento fractura el concreto ciclópeo, no la mampostería, corran. Una dala que está fracturada, cuyo concreto está fracturado y ya expone las varillas, está a punto de fallar. Las dalas de concreto, las columnas, solo funcionan si el concreto está intacto.
Una fractura ocasiona que todo el trabajo lo esté cargando el acero, y el acero no puede con todo el trabajo, requiere de concreto. Puede haber una diferencia significativa entre la carga que recibe una zapata corrida y una zapata aislada. Y eso puede deberse a que el material en el que está construido es diferente. Puede darse el caso de que en un mismo terreno ustedes tengan materiales diferentes. Si una casa es chiquita, lo más probable es que no haya problema. Si la casa es grande, sí. Y si es así, basta con ponerle ciertas precauciones, ciertos cadenamientos para que la estructura no se... Vamos a pararle aquí, los veo la próxima clase. Voy a tratar de subirla ahorita mismo a Blackboard. Pues no sabemos todavía.